Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la edición número 521 de Sefarad Magazine Sefaradí. Hoy, casi como si fuera un homenaje al triunfo de Italia en la Eurocopa, vamos a hablar de Italia. La historia de los judíos en Italia, la comunidad judía más antigua de Europa Occidental, se remonta a la revuelta de los Macabeos. Su presencia ya era significativa por el año 63 antes de la Era Común y prosperó bajo el Imperio Romano, aunque hubo varios enfrentamientos relacionados con el compromiso de los judíos con su fe, a pesar de la asimilación de cristianos y judíos revolucionarios por parte de los romanos. La conversión de las autoridades romanas al cristianismo en el siglo IV volvió más precaria la situación de los judíos. En Venecia se creó el primer gueto en 1516. Otros más fueron instaurados por las autoridades pontificias en Roma y otras ciudades en el curso del siglo XVI. Y ese será buena parte del tema de hoy. La igualdad de derechos, proclamada por el Estatuto Albertino, con creciente influencia de Hitler en el fascismo italiano, se aprueban en 1938 las leyes raciales, un conjunto de medidas legislativas y administrativas, leyes, decretos, circulares, que fueron lanzadas en Italia entre 1938 y los primeros 5 años de la década del 40, dirigidas principalmente, aunque no exclusivamente, contra las personas de religión judía. La ocupación alemana de Italia durante la Segunda Guerra Mundial condujo a la deportación a los campos de exterminio nazis de 7.500 a 50.000 judíos italianos, de los cuales quedaron muy pocos sobrevivientes, entre ellos Primo Levi. Durante la década del 40, huyendo de la guerra y la persecución, miles de judíos italianos marcharían a Estados Unidos y en especial a la Argentina, destino común de los inmigrantes italianos del siglo XIX y XX. En marzo de 1944, el entonces presidente argentino Edelmiro Julián Farrell levanta las medidas que dificultaban la inmigración judía y facilita la llegada de miles de judeo-italianos que se integraron fácilmente a la sociedad argentina. Después de la guerra, Italia recibió a muchos judíos de Libia, de Irán y en menor parte de Europa Oriental. La comunidad judía italiana ha decrecido desde los 26.700 miembros de 1995 hasta los 23.900 del 2014. Este breve resumen de la historia de los judíos de Italia nos sirve de introducción para hablar en nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy de Roma, Venecia y Florencia. El gueto judío de Roma estaba ubicado en el rione Sant'Angelo de Roma, en la zona rodeada por las actuales Vía Arenula, Vía dei Falegnami, Vía de Funari, Vía de la Tribuna de Campitelli,
vía del pórtico de Ottavia y Lungotevere de Censi, cerca del Tíber y del Teatro de Marcello. El gueto estaba unido con la isla del Tíber a través del Ponte Fabrizio, tal cual lo relata Owen Chadwick en su libro A History of the Popes, del periodo 1830 y 1914, que analizaba las causas y consecuencias del fin del histórico Estado Pontificio, explorando las presiones sobre la antigua Roma, de Italia y de toda Europa, que hicieron que los papas resistieran al mundo en lugar de influir en él. La bula papal Cum Nimis Absurdum, promulgada por el Papa Pablo IV en 1555, segregó a los judíos, quienes habían vivido libremente en Roma desde la antigüedad, en un barrio amurallado con 3 puertas que se cerraban por la noche, y los sometió a varias restricciones de sus libertades personales, como límites en las profesiones que se les permitía desempeñar y, por supuesto, sermones católicos obligatorios durante el Shabbat judío, aunque de una manera más suave que en otros países europeos. Para los judíos cuyas familias vivían en Roma desde tiempos inmemorables, fue un golpe demoledor. Al principio no imaginaban que esta segregación duraría siglos, pero la ampliación del gueto en 1589 les hizo ver que ese limbo social y espacial continuaría en el largo plazo. Este gueto tenía 2 objetivos: proteger a los cristianos de una asociación demasiado íntima con personas de diferente religión y proteger a los judíos de las muchedumbres que los atacaban. El gueto fue bienvenido por algunos judíos porque protegía a la pequeña comunidad de la sangría que debía seguir de la asimilación a la mayoría y permitía que las especiales costumbres religiosas se cumplieran sin interferencias. Durante 3 o 4 décadas del siglo XIX, esto no era un punto negro exclusivo del gobierno papal. También sucedía en Viena, en Praga, en Venecia y más al este en Rusia y Polonia. El trato que se les daba podía ser peor. En 1798, durante la República Romana, el gueto quedó legalmente abolido y el árbol de la libertad se plantó en la Plaza del Scole. Pero fue reinstalado tan pronto como el papado recuperó el control. En 1848, durante la breve revolución, el gueto fue abolido de nuevo temporalmente. Los judíos tenían que pedir anualmente permiso para vivir allí y se les incapacitó para ser titulares de cualquier propiedad, incluso dentro del gueto. Pagaban un impuesto anual por el privilegio. La formalidad y el impuesto sobrevivieron hasta 1850. Tenían que jurar cada año lealtad al Papa junto al arco de Tito, que conmemora el saqueo de Jerusalén por los romanos. La exigencia de que los judíos vivieran dentro del gueto se abolió cuando los restos de los estados pontificios fueron derrotados el 20 de septiembre de 1870. La ciudad de Roma fue capaz de demoler los muros del gueto en 1888 y demolerlo casi completamente antes de que la zona se reconstruyera alrededor de la nueva sinagoga. El gueto de Roma fue el último gueto en Europa occidental hasta su posterior reintroducción en la Alemania nazi. Ahora, la guía Carchiofi dice que es uno de los barrios más encantadores y eclécticos de Roma. Restaurantes que sirven algunas de las mejores comidas de la ciudad, incluyendo la especialidad judía de alcachofas fritas. Del patrón que mos la dio, que ansí esto obligado, del patrón que mos la dio.
Hemos dejado Roma y nos vamos a Venecia. El ghetto era una zona de Venecia en el barrio de Canareccio, Sestiere di Canareccio en idioma véneto. El nombre ghetto es una deformación del véneto ghetto, que significa fundición, a cuya actividad estaba inicialmente dedicado el lugar en el cual había unos hornos de hierro. La residencia en este barrio fue impuesta por el Dux de Venecia, Leonardo Loredan, y el Senado de la misma República el 29 de marzo de 1516 y reservada como encierro de los judíos en la época de la República de Venecia. Fue sucesivamente ampliado, añadiendo a la pequeña isla llamada Ghetto Nuova de los orígenes de 1516, que fue llamada más comúnmente Ghetto Nuovo, el Ghetto Vecchio en 1541 y después en 1633 el Ghetto Novissimo. Es en este barrio que se encuentran los edificios más altos de Venecia. En razón de la imposibilidad de construir nuevos inmuebles debido al poco espacio, los edificios se fueron desarrollando verticalmente. Los monumentos más notables del barrio son las sinagogas, que antiguamente eran 9 y que hoy quedan 5, que son la Scola Grande Tedesca de 1528, la Scola Cantón de 1532, la Scola Levantina de 1538, la Scola Española, Sinagoga Española de Venecia de 1555 y que fue reconstruida en 1654, y la Scola Italiana de 1575. Todas ellas se pueden visitar, así como el Museo de Arte Hebraico, aunque únicamente puede ser visitado en pequeños grupos. Por supuesto, los sábados no se puede visitar. En particular, la Sinagoga Española de Venecia es una de las 2 sinagogas en funcionamiento en el gueto de Venecia, al norte de Italia. Está abierta para el servicio desde Pesaj hasta el final de la temporada alta de vacaciones. La Sinagoga Española fue fundada por descendientes de judíos españoles, aquellos expulsados de la península ibérica en la década de 1490, que llegaron a Venecia, por lo general a través de Ámsterdam, de Livorno, de Ferrara, en la década de 1550. El edificio de piedra amarilla de 4 pisos fue construido en 1580, según el diseño del arquitecto veneciano Baldassarre Longena, siendo restaurado en 1635. El gueto, tras haber sido uno de los barrios más modestos de Venecia, ha sido rehabilitado desde los años 2000. A partir de 1516, la Iglesia Católica creó en la República de Venecia regulaciones onerosas a los judíos, obligándolos a vivir en una zona de la ciudad donde estaban las fundiciones situadas en la antigüedad, conocidas en Venecia como ghetti, portar una identificación y administrar casas de empeño en la ciudad a precios establecidos por la Serenísima República de Venecia. A cambio se les concedió la libertad de practicar su fe y dar protección en caso de guerra. El gueto era cerrado durante la noche y los barcos de la Guardia Cristiana recorrían los canales circundantes para impedir violaciones nocturnas y robos. Su pronunciación gutural cambió el término veneciano ghetto a ghetto. Así es como nació el primer gueto de Europa y la palabra que todavía se utiliza hoy para indicar varios lugares de marginación.
Hemos dejado Venecia y llegamos a Florencia. La comunidad judía se establece en Florencia a partir del siglo XII, pero la mayoría de la documentación que testimonia su presencia en la ciudad se remonta a finales del 1400 y el 1500, sobre todo bajo el ducado de los Medici. Sin embargo, no se conocen lugares de culto antiguos hasta el establecimiento del gueto en Florencia en 1571. En el siglo XVI había en Florencia 2 sinagogas, una de rito italiano y otra bajo la costumbre española. Se sabe que hubo además una tercera sinagoga situada en la vía Ramaglianti, que le fue concedida a una familia de comerciantes que vivían fuera del gueto, cerca de la residencia del Palazzo Pitti de Florencia. Las 2 sinagogas públicas de Florencia se cerraron en 1848 con la desaparición del mismo gueto demolido a finales del siglo XIX. El mobiliario de culto fue utilizado en 2 oratorios pequeños dedicados a los ritos judíos italianos y ashkenazí. Cerrados estos finalmente, el equipamiento se llevó a las sinagogas israelíes de Yad HaGiborim en Ramat Gan y Yeshiva Kerem Ser Yavne, donde están hoy. De estos lugares de culto judío, hoy solo queda una placa conmemorativa en la pared en el exterior de uno de los lugares. El conjunto fue destruido en la Segunda Guerra Mundial cuando estalló una mina alemana colocada en los accesos del Ponte Vecchio de Florencia. La construcción de la sinagoga de Florencia actual se debe al proyecto de David Levy, presidente de la Universidad Hebrea, quien en 1868 propuso levantar un edificio digno para el culto judío. Se procedió a la compra de una parcela en la zona de Matonaya y de Piazza d'Azeglio. La sinagoga principal de Florencia, también denominado Templo Mayor Israelita, se encuentra situada en el centro histórico de Florencia, en la vía Farini. Su cúpula de cobre de color verde es una nota llamativa del paisaje urbano fiorentino. El edificio es del arquitecto Marco Treves, que fue asistido por los también arquitectos Mariano Falcini, Vincenzo Micheli y el ingeniero Eugenio Cionni. La primera piedra se colocó en 1874 y el edificio se inauguró en 1882. Tiene una estructura compuesta en travertino, blanco y piedra rosa. Su estilo es morisco. La cúpula central se eleva sobre un tambor y está confeccionada con platas de cobre, cuyo óxido, como es sabido, es de color verde. La de Florencia es una de las sinagogas llamadas de la Emancipación, por estar vinculada al periodo histórico laico tras la excomunión del Reino de Italia por el Papa Pío IX en 1870. Un momento histórico en el que se intentó fomentar la participación en la vida italiana de otras minorías religiosas condenadas por mucho tiempo al ostracismo. Las sinagogas de ese periodo se diseñaban como edificios independientes y dejan de estar situados en conjuntos residenciales y ocultos a la vista pública, como sucedió en tiempos de los guetos. Los nombres de 248 judíos que vivían en Florencia y que fueron asesinados por los nazis se enumeran en una placa en el jardín del templo, donde también hay una lápida más pequeña en memoria de los judíos florentinos que cayeron en la Primera Guerra Mundial. Una placa similar también se exhibe en la estación de Santa María Novella, junto a la vía desde la que partió el tren de prisioneros judíos que se dirigieron a los campos de concentración. Durante la ocupación nazi, la sinagoga de Florencia fue utilizada como garage para vehículos. Milagrosamente, el templo no fue destruido en la retirada alemana al final de la Segunda Guerra Mundial. En Florencia hay 2 cementerios judíos. Las tumbas que se encuentran allí tienen un alto valor artístico. El cementerio más antiguo que se encuentra en Viale Ariosto es de 1777, mientras que el cementerio de Via Cacciole, que cuenta con unas 5.000 tumbas, fue construido entre los años 1881 y 1884.
Agenda Sefaradí. Esta semana en el Centro Cultural Sefarad no tendremos los dos encuentros habituales, ya que el domingo 18 de julio no va a haber encuentros de Al-Had debido a la fecha de Tisha B'Av, pero sí tendremos el próximo jueves 22 de julio que vamos a recibir a un gran amigo como es Michel Azaria, que desde París y en vivo nos va a hablar de Le Sefarad, ser sefaradí en Francia. Michel ha sido promotor de lo que entonces fue la cruzada por la colocación de una placa de recordación en ladino en Auschwitz y ha estado muy cerca del gran lingüista Jaime Vidal Sefija y nos va a traer en esta oportunidad la realidad de los sefaradíes de Francia, el país con más sefaradíes en todo el mundo fuera de Israel, pero que tiene una realidad muy particular y de eso vamos a hablar este próximo jueves 22 de julio a las 7 de la tarde, hora argentina. Y por supuesto, para acceder a esto simplemente lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, en youtube.com/esefarad y también el canal de Facebook y de Twitch. Pero si quieren saber más cómo acceder, qué horarios en cada ciudad y todos los detalles, lo pueden tener por supuesto como siempre en esefarad.com. Ya saben que además estamos publicando un nuevo podcast cada semana. Estos espacios radiales realizados por María Esther Siwiner y producidos por el Centro Cultural Sefarad y esefarad.com, que pueden escucharse en forma gratuita y en cualquier momento, porque esa es una de las grandes ventajas del podcast. Lo pueden escuchar cuando quieran, donde quieran, en los principales reproductores de podcast, incluyendo y en especial porque es el más usado, el de Spotify. Simplemente tienen que buscarlo por el nombre de la serie, Perlas Sefaradíes. La lista de los capítulos publicados también, además de en Spotify, lo pueden encontrar en esefarad.com si tienen dudas de cómo acceder e inclusive escucharlo dentro del portal. Y esta semana tenemos un podcast que se titula Los judíos y el chocolate. Les recuerdo que este y todos los registros anteriores pueden escucharlo cuando quieran, donde quieran, en forma totalmente gratuita en su reproductor de podcast preferido, incluyendo, claro, Spotify y accediendo a Perlas Sefaradíes. Que yo por ti me muero yo. La 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 la. Que yo por ti me muero yo. Música, Venga a morir una heredera, una mujer. Puncha, puncha, la rosa huele, que la Y nos vamos a ir, como cada semana lo hacemos, con muy buena música. Yo me voy a despedir. Mi nombre es Marcelo Benveniste. Los espero como siempre desde hace más de 10 años, una vez más, en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, en nuestros días y horarios habituales, en 2 emisoras a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio High. Como siempre, los esperamos en nuestro portal esefarad.com y en todas las redes sociales, en especial en facebook.com/esefarad,
pero también en Twitter y en Instagram como @esefarad. Nos van a encontrar por todos lados, simplemente pongan esefarad en su Google y nos van a encontrar por todos lados. Nos vamos, como les decía, escuchando buena música. Vamos a escuchar un tema tradicional sefaradí del norte de África, del disco La Rosa de la Alhambra, cuentos de Washington Irving, música de los siglos XIV al XIX, el tema titulado Como la rosa en la huerta por Eduardo Paniagua. Semanada buena. Cuando yo